1934, algunos de ustedes ya estaban por nacer o quizá ya habían nacido, otros aún nos faltaba un buen tiempo para ello. Un hombre llamado Francisco Antonio Lara, conocido como Pancho Lara. ¿Alguien ha escuchado a Pancho Lara alguna vez? Escribió lo que vino a ser un himno folclórico muy conocido, El Carbonero. ¿Alguien lo bailó alguna vez, El Carbonero? Todo, ¿verdad? Pues ese cántico folclórico en nuestro país describe un oficio que en su momento tuvo un auge muy preponderante. Tanto que el carbón se utilizaba, como hasta el día de hoy, para cocinar, se utilizaba para calentar, se utilizaba para mover incluso barcos, locomotoras y pues para preparar algún tipo de artesanías, hasta para planchar. ¿Alguien conoció las planchas de carbón alguna vez? Bien. Y es que, hermano, el carbón como tal, pues lleva un proceso de preparación y pues cortaban la leña, la ponían un poco al sol, la metían en un horno, la cubrían con tierra, hojas y llevaba un procedimiento en donde tenía que existir la menor cantidad de oxígeno para que el carbón, al salir ya pues en su parte o su producto terminado, pudiese ser lo más sólido posible, no desquebrajarse. Sucede que nosotros cuando cocinamos con carbón, algunas veces, usted dice, este carbón no sirve. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Y usted dice, pero mire, este otro, no, ese carbón me salió, pero buenísimo. 2 veces he cocinado con él. Y da gusto ver el carbón cuando está en su punto máximo, en donde está incandescente o incandescente, no sé cuál es la palabra correcta, pero usted me entiende, ¿verdad? Sí me entiende. Y qué bonito, ¿verdad? Porque dice usted, aprovechemos el carbón. Si cocina una carne, cocina algún otro tipo de alimento, usted dice, traigan las tortillas porque las vamos a poner a tostar. Y si hay plátanos, traigan los plátanos porque los vamos a poner a tostar también. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Los que han vivido en Europa no van a entender lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero fíjese que el carbón tiene una peculiaridad, que cuando todas las brasas están juntas, eso mantiene el calor. Pero una vez una brasa cae o se separa del resto de las brasas, esa brasa tiende a mantener su calor durante un tiempo, ya sea poco, sea mucho. Pero pasado ese tiempo, poco o mucho, esa brasa separada del resto de las brasas pierde su calor y se enfría. Y no solo eso, se cubre de ceniza. ¿Ha visto usted ese carbón frío cubierto de ceniza? Amén. Hay otro oficio que fue uno de los primeros en la Biblia en realizarse, que fue el oficio del pastoreo de las ovejas. Y el oficio del pastoreo de las ovejas nos enseña muchísimo, tanto que Jesucristo mismo hizo uso de él para enseñarnos grandes verdades acerca del reino. Grandes verdades. El Salmo capítulo 23 es uno de ellos. El Evangelio de Juan capítulo 10 es uno de ellos, hablando del redil, de las ovejas, de la puerta por donde entran las ovejas, hablando del pastor como tal. Y una de las cualidades del pastoreo, o de lo que nos enseña o se ve en el pastoreo, es que cuando una oveja, una ovejita, un animalito como tal, se separa del rebaño, se vuelve vulnerable. A veces se separan porque pues hay ovejas que con el paso se van cansando, otras quizá están enfermas, otras por curiosidad se separan del rebaño, y otras porque el enemigo logra separarlas del rebaño.
El ser humano no fue diseñado para vivir solo. O sea que es usted de aquellos que dicen, mire, yo disfruto mi soledad. ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? La soledad se disfruta, es bonita, sí, pero no siempre. Génesis capítulo 2, versículo 18 nos enseña que Dios vio al hombre, al género como tal, hombre, y para él no se encontró ayuda idónea o alguien semejante a él, y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y ahí es donde usted conoce el relato. Dios dice que hizo caer en sueño a Adán, al hombre, y que de su costilla pues Dios formó a la mujer. ¿Ha leído usted ese relato, hermano? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pues así como no es bueno que el hombre esté solo, los creyentes, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hemos sido diseñados para vivir en comunidad. Hemos sido diseñados para tener una vivencia grupal. De hecho, la palabra asamblea, iglesia, eclesía, significa sacado de adentro y puesto en un lugar, que es el cuerpo de Cristo, que está compuesto por diferentes tipos de creyentes. El apóstol Pablo le llama la familia de Dios. ¿Cuántos somos parte de la familia de Dios? Y en la familia literal, pues habemos de todo tipo de personas, con diferentes gustos, con diferentes costumbres. Usted lo puede ver, familias pequeñas o familias grandes, donde hay 4, 5, 6 miembros. Hermano, ahí a veces es un compendio ponerse de acuerdo. Dice, mire, y hoy el fin de semana, ¿a dónde le gustaría ir? Uno dice a la playa, el otro dice al monte, el otro dice, yo me quiero quedar en casa. Es un compendio, hermano. Pero no dejamos de ser familia. Entonces esta mañana yo quiero que podamos ver a la luz de la Escritura el peligro del individualismo espiritual. ¿Y cuál es ese? Aquel que, por ejemplo, dice, mire, yo creo en Dios, pero no necesito pertenecer a una iglesia. ¿Es eso bíblico? No, hermano. Ya lo vamos a ver. Busque conmigo la primera carta a los Corintios. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y ahí aparece una cita, el versículo 21, pero yo quiero pedirle a mis hermanos de media que puedan poner desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al versículo 21. Y si tiene la oportunidad de ponerse en pie, le suplico que lo haga para reverencia a la palabra del Señor. El peligro del individualismo espiritual. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 21. Dice esta preciosa palabra del Señor. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Iglesia, esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, hermano. Bien.
Puse un par de ejemplos al inicio a manera de introducción para que pudiésemos entender acerca de la necesidad de permanecer unidos, tanto como la brasa a las otras brasas, como la oveja al rebaño. Le dije, el diseño de Dios, hermano, es que el hombre no viva solo. Aunque el apóstol Pablo, sin el ánimo de contradecir lo que Dios instituye en su palabra, dice, bueno le fuese al hombre que se quedara solo. Pero eso es una postura muy personal. El diseño de Dios, originalmente hablando, fue que el hombre pudiese vivir en comunidad. De hecho, la primera institución que Dios creó e instituyó fue la familia. O sea, fue la primera institución. ¿Para qué? Para que el ser humano tuviese un lugar donde pudiese desarrollar, donde poder obtener valores, donde poder obtener el consejo debido, la formación de vida. Instituyó la familia. Lo mismo el creyente. Dice la escritura que hemos leído esta mañana que todos y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Somos cada uno de nosotros. No voy a preguntar esta mañana qué parte del cuerpo es usted, pero sí seguro estoy que es una parte muy importante, tanto que dice la escritura que los miembros aún más débiles son importantes. Lo dice la escritura. Los miembros más débiles. Algunos, en base a los dones que el Espíritu Santo nos ha dado y Él ha querido repartir, pues quizás tenemos un lugar un poco más reconocido, un poco más visto. Otros quizás tienen un lugar más en el anonimato, pero no por eso dejan de ser importantes. Aquellos hermanos que dicen, mire, yo oro para que Dios siempre bendiga la iglesia, hermano, eso es una condición, pero en extremo importante, hermano. Aquel que dice, mire, yo no puedo servir, pero doy un aporte a la iglesia para que la iglesia pueda seguir funcionando, sin duda alguna también es parte elemental e importante. Aquel que dice, mire, yo no puedo quizá dar un aporte, a mí me cuesta orar, porque ¿a cuánto nos cuesta orar, hermano? Quizá no a todos, pero habemos algunos que nos cuesta orar. Nos cuesta tener esa disciplina de oración. Grandes hombres de Dios que encontramos en la escritura, hermanos, que son un ejemplo para nosotros de una forma constante y disciplinada de orar. El profeta Daniel, por ejemplo, dice la escritura que él oraba 3 veces al día, cierta cantidad de horas, clamando por el pueblo de Israel. Un hombre un poco más reciente dijo, estoy tan ocupado que las primeras 6 horas del día paso orando. ¿Alguien pasa 6 horas aquí orando en el día? Claro, los tiempos han cambiado, las ocupaciones son diferentes, el afán quizá en un momento llega a nuestra vida, no tenemos la oportunidad de pasar largas horas o largos minutos orando, pero no dudo que en lo más mínimo quizá usted y yo siempre elevamos una oración a Dios desde el primer momento que Él nos permite abrir nuestros ojos por la mañana. Algunos se nos olvida, ya lo hemos escuchado aquí, pero la oración es tan importante que le dije, quizá usted es parte del cuerpo de Cristo que no sirve de una forma visible, pero su oración, hermano, intercesora, como lo vimos el día viernes, es lo que hace que la misericordia de Dios se manifieste en un lugar como este y en nuestras vidas. El creyente, le dije, ha sido diseñado no para vivir solo. El individualismo hoy en día es peligroso. Vivimos en tiempos donde las personas dicen, yo amo a Dios, pero no necesito ir o estar en la iglesia todos los días. Vivimos en un tiempo en donde las personas dicen, no necesito a ningún pastor porque Dios me guía. Y eso es peligroso, hermano. Porque la escritura dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15, que Él instituiría pastores para que apacentaran las ovejas con ciencia, con palabra de sabiduría y por supuesto con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo.
Aunque por supuesto hay diferentes situaciones que se han dado a lo largo de la historia en la iglesia que han venido a generar un tipo de daño o situación alguna en los creyentes. Porque el individualismo puede parecer madurez, pero también es una señal de orgullo o rebeldía. Fíjense, lo voy a repetir. El individualismo, el hecho de que alguien diga yo amo a Dios pero no necesito ir o estar en la iglesia todos los días, puede parecer madurez, pero también es una señal de orgullo o rebeldía. ¿Cuántos somos rebeldes aquí, hermano? Nos cuesta, hermano. Últimamente en nuestro país las leyes han cambiado. Usted no puede botar basura en cualquier lugar, al menos no debería hacerlo. Usted no puede cometer otro tipo de actos indebidos hoy públicamente, porque hoy todo es penado y multado. Algunos estamos a favor, otros estamos en contra. Todo depende del ángulo o la visión que podamos tener acerca de aquello. Pero pareciera ser que no entendemos de otra manera, hermano. Pareciera ser que tienen que amenazarnos. Pareciera ser que tenemos que experimentar el hecho de ser multados para podernos conducir y para podernos refrenar. Los que manejamos, por ejemplo, ahora dice, mire, si usted utiliza el celular mientras maneja, a usted será acreedor a una multa de $150. $150 equivalen, hermano, a un poco más de el salario mínimo, de la mitad del salario mínimo de una semana y media, por ejemplo. ¿Y quién quiere perder $150, hermano? Solo los que fueron al estadio ayer, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Perdieron más de esa cantidad, ¿verdad? Pero pareciera ser, le dije yo, que muchas veces entendemos únicamente a través de aquellas cosas. ¿Por qué? Porque el individualismo puede parecer madurez, pero también es una señal de orgullo o rebeldía. Vaya conmigo esta mañana a Hechos capítulo 2, versículo 42. Retrocedo un poquito. Hechos capítulo 2, versículos 42. Mira lo que dice. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿De qué está hablando? De la primera comunidad de creyentes llamado iglesia, de la cual usted y yo hoy, por supuesto, hemos sido hechos partícipes. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos para con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué está hablando? De la primera iglesia, de la iglesia creciente, de la iglesia naciente. Los creyentes en aquel entonces, dice la escritura, que se reunían todos los días en las casas, en el templo, para partir el pan, para orar. Eso nos indica que lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12 es una realidad, cuando la misma dice que usted y yo somos todos miembros de un solo cuerpo. ¿O acaso hoy por la mañana usted dejó a uno de los miembros de su cuerpo en casa? ¿Verdad que no, hermano? Entonces dijo, hoy no voy a llevar este pie. ¿Verdad que no, hermano? Es más, usted dice, el cuerpo no se manda solo, porque no se manda solo, hermano. Todos los miembros del cuerpo están unidos entre sí. Y todos, cada uno en particular, aunque son diferentes, aunque nos preguntemos para qué sirven o por qué fueron hechos de esa manera, porque yo a veces me he preguntado, ¿y por qué no en vez de 2 orejas nos pusieron 4? ¿Por qué no en vez de 2 ojos nos pusieron 1? Una mayor cantidad. El diseño es perfecto. Pero el punto es el siguiente. El punto es que cada cosa que forma parte de nuestro organismo tiene una función y es de vital importancia. Hoy que mi hijo Jonathan atravesó por esa cirugía menor de que le quitaron, ¿qué te quitaron? La vesícula. Ahora él se encuentra en una condición en donde él no puede exagerar en comidas pues que contengan demasiada grasa. Así que para que no nos vean, nosotros comemos en la calle, está bien. Está bien.
Qué importante es una cosa tan diminuta en el cuerpo, hermano. Qué importante. Tiene una función. Los riñones, el corazón, el hígado y así todos los miembros del cuerpo. Y dice Hechos capítulo 2 versículo 42 que hemos leído, que los creyentes de la iglesia naciente y creciente perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos para con los otros. El Salmo capítulo 133 versículo 1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Vale? O sea que en el evangelio no hay llaneros solitarios. ¿Cuántos se acuerdan del llanero solitario? Son de los míos ustedes, ¿eh? Del hombre plástico, Hulk, lo magnífico, todo eso. El ser humano, el creyente, no puede ser un llanero solitario en el evangelio. Usted y yo no podemos decir: yo no necesito de nadie. Más de alguna vez le hemos dicho, como resultado del orgullo o de la rebeldía. Pero le tengo una noticia: todos necesitamos de todos. Todos. Para eso existe un panadero, que es el encargado de hacer el pan. Para eso existe una señora que echa tortillas, porque es la encargada de las tortillas. Para eso existe un motorista, que es el encargado de conducirnos en un colectivo. Todos somos importantes, hermano. Aquí ninguno puede decir: yo no necesito de nadie más. Y eso es lo que hoy en día estamos viviendo, un tiempo de individualismo. Un tiempo en donde el ser humano se cree autónomo. Y no lo somos, hermano. No somos autónomos. Alguien podría decir: mire, yo leo la Biblia en casa y no necesito que nadie más a mí me pueda explicar o decir qué es lo que tengo que hacer. Parece una señal de madurez, hermano, pero no lo es. No lo es. Porque usted puede leer su Biblia en casa. El problema del individualismo es que, al igual que el ejemplo de la brasa que pusimos y de la oveja que pusimos al principio, poco a poco va perdiendo su calor. Poco a poco se va perdiendo de dirección. Porque la brasa, cuando recién es quitada del resto de las brasas, hermano, mantiene su calor, lo dijimos. Usted dice: mire, pero yo siento que no ir a la iglesia, a mí en lo personal no me afecta mucho, y puede que nosotros le creamos. Pero con el paso del tiempo va a tener sin duda alguna un efecto en su vida como en la mía, hermano. No sé si usted alguna vez se ha imaginado su vida sin ser creyente, hermano. Yo ya me he imaginado mi vida así. ¿Qué estuviera haciendo yo un domingo por la mañana, por ejemplo, poniendo el ejemplo del domingo, o entre semana, si yo no asistiera o no me congregara en un lugar como este? ¿Qué hiciéramos? Cualquier otra actividad, por supuesto. Pero sabe que un hombre llamado Salomón, el hombre más sabio en el contexto bíblico de su época, llegó a una conclusión. Hay cosas que nosotros podemos hacer y nunca van a satisfacer el propósito por el cual el ser humano fue creado: para tener una comunión para con Dios. Él puede experimentar diferentes tipos de situaciones, como él lo hizo, y dijo: voy a decirle a la risa enloquece, y contraté, dice, bufones, y tuve payasos, y tuve todo, y eso no me satisfizo, siempre me dejó vacío. Amontoné riquezas, dijo él, y eso al final siempre yo tuve que experimentar un vacío en mi interior. Porque los seres humanos, dice la Escritura, hemos sido diseñados para tener una comunión espiritual con Dios. Tarde o temprano experimentamos nosotros hambre de Dios. Los que ya conocemos de Dios, hermano. ¿Nunca le ha pasado a usted que ha dejado de congregarse un tiempo? No digo años, quizá un par de semanas, un par de días, pero de repente experimenta la necesidad de congregarse, hermano, de leer la Escritura. Yo no me quisiera imaginar que a estas alturas de el año, ¿qué fecha es ahora, hermanos? 24. Haya alguien
no digo entre nosotros, que no haya tomado la escritura durante casi 5 meses para leerla, hermano. Yo no me quisiera imaginar que hay un creyente que solo lee la escritura el día que viene al culto. Vea el que tiene la par. Ese no es, hermano. Porque se supone que nosotros deberíamos tener el hábito de escudriñar, de leer la escritura como parte de nuestra relación para con Dios. Leía la noticia el día de ayer de una hermana en Cristo, no en nuestro país, en otro medio, que se tomó el tiempo de escribir la Biblia con su puño y letra y se tardó 2 años en hacerlo, hermano. Yo lo más parecido que he logrado escribir es el libro de Génesis. Y esto es porque en el colegio de teología me lo pidieron, me lo exigieron, hermano. Nos dijeron, tiene que escribir el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 52, creo yo, con puntos, comas y signos de puntuación. Pero no lo hice porque me naciera, lo hice por un requisito académico. Pero esta mujer lo hizo porque nació en su corazón. Yo no lo estoy mandando a que translitere o vaya a transcribir la Biblia como tal, pero sí que puede dedicarle un tiempo para leerla, hermano. Porque si somos de aquellos que dicen, ay, mañana la voy a leer, le aseguro que pasa el día de hoy, el día de mañana, otros 2 días y no la leemos, hermano. Se lo aseguro. Y se lo aseguro porque nos pasa a todos, hermano. Es que fíjese que cuando yo llego a la casa, mire, yo llego bien cansado. ¿Y quién no llega cansado, hermano? Todos. Es que mire, yo esa letra chiquitita no la puedo leer. ¿Y por qué no compra un ejemplar que tenga la letra más grande? Lo que pasa es que consideramos que comprar una Biblia en 30, 40 dólares es demasiado dinero, hermano. Sí, pero hacer un pedido en Temu de 40, 50 pesos, hermano, ahí no nos duele, no nos pesa. ¿O no, hermano? Sí, pero hacer una recarga o un paquete mensual a una X compañía de 24, 30 dólares, eso no nos pesa, hermano. Claro, es algo bien personal. Yo solo le dejo la exhortación para que dentro del diseño divino, que es el hecho de tener una comunión para con Dios, usted y yo que somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, tengamos el cuidado de no experimentar el individualismo. Proverbios capítulo 18, vea lo que dice. Proverbios capítulo 18, versículo 1. Proverbios capítulo 18, versículo 1, hermanos. Hay una versión que utiliza una palabra diferente, pero que el mensaje siempre es el mismo. Dice así, Proverbios capítulo 18, versículo 1. Su deseo busca el que se aparta. Ahí dice el que se desvía y se entremete en todo negocio. El punto es, hermano, que el hecho de apartarse, el hecho de volvernos individualistas o individuales en el sentido espiritual, hermano, muchas veces lo hacemos a nuestra conveniencia. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Usted y yo, al igual que los creyentes de la iglesia creciente o naciente, debemos y necesitamos identificarnos con una iglesia local. Por ejemplo, a usted cuando le preguntan, mire, ¿y usted dónde se congrega? ¿Qué dice, hermano? Fíjese que yo voy al Modelo. Otro podría decir, mire, fíjese que yo voy a la iglesia central, o yo voy a la iglesia LIM, o yo pertenezco a las asambleas de Dios, pero usted necesita identificarse con una iglesia local. Pero aquel que dice, mire, yo voy a donde me invitan usted, yo no digo que no esté bien, ¿cómo no? ¿Verdad? Qué bueno que va, visita, está y frecuenta una congregación y otra, y qué bueno, porque siempre hay donde aprender. Pero usted ha sido parte, ha sido insertado como miembro del cuerpo de Cristo con un propósito específico. A los hermanos de escuela bíblica, Dios les dio el don de trabajar con los niños. De hecho, yo ahí comencé en escuela bíblica, fíjese, hace ya unos
30 años. Después me dijeron, mire, trabajé con los jóvenes. Después me mandaron a casa de oración. Después me pusieron a aperturar cultos. Después me mandaban a funerales, al evangelismo, a tantas otras cosas, hermano. Y poco a poco Dios va ordenando nuestros pasos y poniéndonos en el lugar donde Él quiere que estemos. Seguro estoy que usted esta mañana ya conoce y sabe a dónde Dios lo quiere tener. Pero como usted dice, no, es que mire, yo lo que menos quiero es problemas usted. Así estoy bien, mire, yo llego a mi culto, me siento, me voy y no pasa nada. Ah, bueno, está bien, pues entonces. Pero seguro estoy que el Espíritu Santo, hermano, lo inquieta estando en esa silla al momento de los anuncios, cuando decimos aquí, mire, vamos al evangelismo. Y usted dice, yo quisiera el evangelismo, fíjese, pero el sol me da alergia. Yo quisiera el evangelismo, fíjese, pero a mí me da pena hablarle a las personas. Sí, le da pena hablarle de Cristo, porque de otras cosas no le da pena, hermano. No, sí, de otras cosas, olvídese, hermano. Nos pintamos solo, decían las personas de antes, ¿verdad? Y el escritor de Proverbios está diciendo, su deseo busca el que se aparta. Entonces el individualismo, hermano, hoy en día nos está ganando la batalla. Porque dice, mire, yo aquí en mi casa, ahí pongo el culto, ahí canto alabanzas, yo aquí leo la Biblia. El individualismo está ganando terreno, hermano. Cada vez hay menos creyentes con el deseo de servir, con el deseo de congregarse. Cada vez hay menos creyentes con el deseo de tener comunión los unos para con los otros. Es que mire, yo la verdad es que no me involucro porque mira, involucrarme solo problemas usted. Yo por eso no voy al culto de las hermanas, yo por eso no voy al culto de familia, porque ahí solo problemas. ¿Y a dónde no hay problemas, hermano? En el trabajo hay problemas y solo por eso no deja de ir, ¿o sí? Dice usted, mire, pero es que yo mi niño no lo llevo a la escuela dominical o a la escuela bíblica porque ahí todo me lo pellizcan. En la escuela le pintan el pelo, lo manchan todo, le pegan chicle y siempre lo manda o ha dejado de mandar alguna vez. No. Allá va usted donde la profesora, mire maestra, fíjese que a mi niño me le han pasado los piojos. Pero en iglesia, hermano, nos volvemos tan timoratos, hermano, tan delicados, que no puede, yo he visto padres de familia que no pueden escuchar que su hijo llore o grite porque allá van corriendo, hermano. No digo que aquí, ojalá que aquí no griten, porque más de alguno va a salir corriendo, ¿verdad? Pero en la escuela usted lo deja, hermano, y usted no sabe cómo le tratan a su niño. Allá le roban el refrigerio, allá lo empujan, allá no lo toman en cuenta, allá lo humillan todo, y usted dice, no, es que ahí tiene que estar. Lo mismo en la escuela, aquí en la iglesia. El individualismo, hermano, es peligroso. Es peligroso, porque comienza poco a poco. Y el enemigo es especialista en separarnos poco a poco, hermano. Y cuando usted viene a sentir, ha perdido el fuego, la pasión por la búsqueda del Señor. Y por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice, te recomiendo que avives el fuego que hay en ti. Porque una brasa separada, hermano, del brasero, fácilmente pierde su calor. Fácilmente, hermano. Por eso necesitamos siempre estar unidos a Cristo. Él lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, separados de mí nada podéis hacer, nada. Y no hablo únicamente de separarse de una congregación como esta, no, hablo de separarnos totalmente del Señor. Usted puede escuchar testimonios en la radio, en la televisión, de personas que dicen, mire, yo iba, yo asistía, yo servía, yo fui líder. Sí, ¿y hoy qué pasó? No, es que me separé. Es que mire tantos problemas, es que ahí solo gente hipócrita hay. Y cuando a mí me dicen así, yo siempre les digo, pues hay lugar para usted también. Todavía hay espacio para usted. Que venga y se congregue con los hipócritas. Que estamos en un proceso de cambio, de regeneración. Es que ahí solo gente sin vergüenza llega y yo les digo, pues todavía hay espacio para uno más.
Y si conoce otro, tráigaselo también. Porque hoy que estamos en el Evangelio, nos damos cuenta, hermano, la lucha que el creyente tiene todos los días. Yo me recuerdo que cuando no comulgaba con la fe cristiana, hermano, yo decía, y esa gente que no tendrá nada que hacer, que todos los días van ahí a la iglesia para que les estén echando en cara las cosas. Ya le he contado yo, mi mamá, que fue la primera que llegó al Evangelio, esa mujer se levantaba muy temprano un sábado por la mañana a preparar más de 500 tamales, y no solo eso, ella daba maíz para cocerlo y hacer la masa para los tamales. A veces ella llevaba las hojas para los tamales, y no solo eso, los cocían y salían a vender los tamales. Y yo le decía, mamá, ¿y usted por qué hace eso? Mire, el pastor bien galán, y usted ahí fregándose la vida para que ese hombre viva. Cuán equivocado estaba yo, hermano. Hoy me doy cuenta que lo que ella hacía, lo hacía con todo su corazón, no pensando en un hombre, sino pensando en la obra de Dios. Y yo le decía, mamá, ¿y usted que no se aburre de estar yendo todos los días a la iglesia? Adivine quién no se aburre hoy. Ajá. Adivine quién hace lo que puede hacer con tal de ver la obra del Señor avanzar. Nosotros. Porque dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero usted y yo, que somos ahora miembros en particular del cuerpo de Cristo, discernimos qué es congregarnos, discernimos qué es servir, discernimos qué es apartar algo de lo que Dios nos ha provisto para depositarlo en un canasto para el funcionamiento de la obra. Discernimos qué es interesarnos los unos por los otros. Hace un par de semanas, hermana Paulita estaba atravesando un proceso clínico muy difícil, y de repente las hermanas del anonimato, que le cuento, que vienen a hacer la limpieza por la tarde, pregunté por ellas y me dijeron, no, si ya se fueron, allá andan visitando a la hermana Paulita. Y yo, qué bendición. Las hermanas del Ministerio de Mujeres dicen, vamos a ir a visitar a tal hermana. Qué bendición. Porque ellas y nosotros hemos llegado a entender que somos miembros todos de un solo cuerpo, y que es peligroso el nosotros creer que podemos individualmente avanzar y crecer en el Evangelio, hermano. No se puede. Usted necesita ser parte del cuerpo de Cristo y de estar unido a ese cuerpo constantemente, hermano. Usted necesita. Usted puede faltar un día, puede faltar una semana, pero sabe que siempre, hermano, siempre el creyente genuino vuelve al lugar donde Dios lo ha plantado. Y si Dios lo ha plantado en este lugar, hermano, permanezca. Permanezca. Yo ya le he dicho a usted, y quizá pueda sonar contraproducente, ¿verdad? Usted trabaja de lunes a sábado. Y dice usted, mire, pastor, fíjese que el domingo es el único día que me queda a mí libre para poderlo compartir en familia. Yo ya le he dicho a usted, váyase un domingo a pasear con su familia, y los otros 3 domingos venga con su familia. Y usted dirá, pastor, ¿me da permiso? Yo no lo mando. No soy dueño de su voluntad. Es más, si me puede invitar, invíteme. Y aquí dejamos a otro, ¿verdad?, encargado. Porque necesita dedicarle un tiempo a su familia. Porque cree que no tenemos culto el domingo por la tarde. Porque usted necesita ir a casa, descansar, tomar fuerzas. Porque el día de mañana, a las 4 de la mañana, hermano, muchos de nosotros ya vamos rumbo a nuestros trabajos, si es que no estamos ya ahí. Es que todo tiene su tiempo, hermano. Pero el tiempo de Dios, el tiempo de tener la comunión con el cuerpo de Cristo, es algo que usted tiene que tener siempre presente, hermano. Siempre. Ahora, si todos los domingos se va para la playa, ahí sí ya estamos mal, ¿verdad? Y peor si no me invita, ahí estamos re peor todavía, hermano. Diga, bueno, pastor, mire, fíjate que tengo un cupo para usted. Y yo le dije, solo uno.
Somos 4, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? El individualismo es peligroso, hermano. Vuelvo y se lo repito, usted no ha sido llamado para ser llanero solitario. Usted ha sido llamado para vivir en comunidad, para participar de lo que Dios tiene para el cuerpo de Cristo. Usted es miembro en particular, dotado con dones de parte del Espíritu Santo. Y la invitación esta mañana es la siguiente, hermano: que usted permanezca, que pueda ser parte activa de la iglesia del Señor. ¿Para qué? ¿Para que lo vean? No, hermano, de ninguna manera. Porque si Dios lo ha puesto en un lugar como este, propósito alguno hay por el cual Dios lo ha puesto, hermano. Hay propósito alguno para que sirva, para que lo honre, para que ayude a otro con lo que Dios mismo le ha dado. Iglesia del Señor, Dios no nos ha llamado a ser individuales. Dios nos llamó a vivir, como dice el Salmo capítulo 133, en armonía y en comunión los unos con los otros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, que esta mañana, Señor, se dispusieron en venir, en estar, en ser parte, Señor, de el grupo de creyentes que hoy hemos públicamente dado fe y testimonio de nuestra fe en usted. El enemigo es especialista en alejarnos, en influenciar nuestro pensamiento.